sino que él está hablando de forma espiritual. Estuve a punto de caer, estuve a punto de pecar. ¿Por qué? Dice, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha conocido a alguno que es así arrogante? Y miren lo que dice: al ver la prosperidad de los impíos. Hermanos, la mayoría de nosotros, si no es que todos, conocemos a alguien que le va muy bien, tiene prosperidad en todos los sentidos, es próspero. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera se enferman, y aún si se enferman pueden pagar buenos hospitales, buenos médicos. Ellos tienen la oportunidad hermanos, se ríen de la vida, les va bien, y son impíos, son pecadores. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué la gente mala? ¿Por qué la gente que no tiene temor de Dios le va bien? Y eso es lo que el salmista está diciendo. Él dice: yo estuve a punto de pecar, estuve a punto de caer al quedarme viéndolos a ellos. Entonces, mis hermanos, yo quiero entrar a un tema, y este tema le he puesto el sistema de Caín. El sistema de Caín. Entonces, tengamos eso en mente, lo que el salmista dice, que le dio envidia. Sí, dice: tuve envidia de los arrogantes, de los malvados, de los impíos. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado, hermanos, de que uno dice: pero si yo buscando del Señor, yo tratando de no pecar, tratando de estar bien con Dios, me va mal, y a la gente mala le va bien? Entonces, por eso quiero tocar este tema, y quiero que lo analicemos, quiero que lo veamos, que le prestemos atención. Y entonces, miren, dice Génesis capítulo 1, verso 27. Dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está hablando de Adán y Eva. Dios viene y los mete al huerto del Edén. Ese lugar es al huerto del deleite. O sea, Dios lo que quería era, Dios dice: voy a formar al hombre, lo voy a hacer a mi imagen. O sea, como tenemos la imagen de Él, que sea como yo. ¿Cómo es Dios? Si Dios hizo todo lo que existe, Él es creador. Entonces nos hizo a nosotros creativos. Tenemos que ser creadores también, porque somos la imagen de Él. Pero bueno, entonces Dios dice: lo voy a hacer a mi imagen, y lo voy a meter en un lugar, así como Él está allá en el cielo, está en el paraíso, está en un lugar hermoso. Entonces Él dice: como lo voy a hacer a mi imagen, lo voy a poner en un pedacito de cielo, pero aquí en la tierra. Eso quería Dios, que el hombre estuviera en la tierra, pero que disfrutara lo mismo que se disfruta allá arriba en el cielo. Y entonces lo voy a poner ahí, le voy a dar para que se deleite, que se goce, que viva bien. Y entonces, miren, el Señor dice, por ejemplo, el verso 28: y los bendijo Dios y les dijo. Miren el plan de Dios, cómo quería Dios que nosotros fuéramos. Dice: sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio. Entonces, ¿qué quería Dios? ¿Cómo quería Dios que fuéramos nosotros? Que tuviéramos dominio sobre todo, no que nos dominaran a nosotros. Pero hermanos, ¿cuántas veces nos hemos hecho esclavos del trabajo? En vez de que nosotros dominemos el trabajo,
nos convertimos en esclavos del trabajo. Somos muchas veces esclavos del dinero. Somos, hermanos, somos esclavos de muchas cosas. Y el Señor dijo: sojuzgad, ejercer dominio. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que nosotros estemos dominados por todo, no. El plan de Dios es que nosotros ejerzamos dominio. Sojuzgar es que nosotros podamos mandar, podamos decir: esto lo quiero aquí, esto aquí, y que se quede ahí. Pero no que nosotros estemos sojuzgados por todas las demás cosas. Entonces dice: ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Hizo al hombre con poder y con autoridad sobre todo. Y entonces nos dio a nosotros. Entonces ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Pero pareciera, hermanos, pareciera que ese plan de Dios, como que la gente malvada, la gente pecadora, la gente sin temor de Dios hubiera tomado eso y hubiera dicho: yo voy a sojuzgar, yo voy a ejercer dominio. Y nosotros, siendo hijos de Dios, muchas veces no se cumple esto. Y yo pregunto: ¿cuántos de ustedes en su trabajo, los jefes, es gente que no tiene temor de Dios? Y entonces el Señor dice que Él nos hizo a nosotros y nos puso por cabeza, no por cola. Entonces se puede ver que la gente mala, o la gente, tal vez no es gente malvada en sí, pero es gente que no conoce a Dios, gente que no es hijo de Dios, está ejerciendo dominio sobre los hijos de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso si Dios no dejó ese orden? Entonces miren, los descendientes de Adán y Eva. Veamos esto, porque el tema es el sistema de Caín. Pero entonces empecemos por los descendientes de Adán y Eva, porque ahí aparece Caín. Caín es hijo de Adán y Eva. Los primeros dos hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Miren, vimos ahí que Dios los puso en el huerto. En el huerto es deleite, para que se gocen, para que se deleiten, para que vivan como si estuvieran en el cielo. No había pecado, no había muerte, no había tristeza, no se conocía nada de eso. Pero vienen ellos y cometen pecado, desobediencia. Cuando ellos cometen pecado, son expulsados de ese lugar de deleite y los echan fuera del lugar, fuera del huerto. Y entonces ya los ponen, ya fuera del huerto los pusieron en el mundo, donde había otra creación. Y entonces los ponen en el mundo, y ahí, ya estando en el mundo, dice que Abel presentó una ofrenda a Dios y Dios se agradó de esa ofrenda. Caín también presentó una ofrenda a Dios, pero Dios no se agradó de su ofrenda ni de él. Y entonces Caín tenía dos opciones. La que debió haber tomado era: Señor, no te gustó mi ofrenda, te voy a dar otra. ¿Qué es lo que pasó con mi ofrenda? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué hice mal? Dime cómo hacerlo y lo voy a hacer. Pero viene Caín, y lo que ellos jamás habían conocido antes, entra la muerte. Es primera vez que se oye o que se ve la muerte en la vida de ellos. Caín mata a Abel. Entonces se queda Caín, hijo de Adán y Eva. Y entonces tenemos ahí los descendientes de Caín. Caín engendró a Enoc. Y alguien dirá: ¿cómo que Enoc? Y no, Enoc fue arrebatado. No es este Enoc. Quiero recordarles, yo creo que la mayoría lo sabe,
o tal vez no lo había escuchado así específicamente, pero lo ha notado. El enemigo lo copia todo, y es más, se adelanta. El enemigo lo copia y se adelanta. El enemigo conoce los planes de Dios y entonces copia el plan y se le adelanta a Dios, como quien dice, para engañar más al mundo. Entonces, Satanás sabía que Enoc, o mejor dicho, que de la línea esta otra, de la línea de Set. ¿Quién era Set? Set vino a sustituir a Abel. Entonces, en vez de Abel está Set. Quiere decir que hay dos líneas de los hijos de Adán y Eva. Una línea es de Caín y la otra línea va a ser de Set. Pero entonces el enemigo sabía que de la línea de Set iba a haber un Enoc que aparece aquí de último. Y él sabía, ese Enoc iba a caminar con Dios y Dios se iba a agradar de él y entonces lo iba a arrebatar, se lo iba a llevar vivo. Entonces dice el enemigo: yo me adelanto y voy a enviar a otro llamado Enoc, pero este va a ser del lado de las tinieblas. Este va a ser descendiente de Caín. Pero ¿por qué del lado de las tinieblas? Miren, cuando ofrendó no se arrepintió, mató a su hermano. Entonces viene Dios y le dice: bueno, la sangre de Abel clama por venganza. Y entonces dice Caín: Señor, pero entonces quiere decir que cualquiera que me vea me va a matar. Entonces Dios le dice a Caín: te voy a poner una señal para que cualquiera que te vea no te mate. Y entonces dice que Caín salió, miren, oigan esto, salió de la presencia de Jehová. O sea, eso es interesante porque primero mata a su hermano en vez de arrepentirse, en vez de hacer lo correcto. Ahora él dice: bueno, me voy entonces. Me voy, ya que Dios dice que yo soy, como que dice, ya que Dios dice que yo soy un asesino, entonces mejor me voy. Y agarra sus cosas y se fue. Se fue, partió para un lugar llamado Nod y se fue para allá, él solito. Entonces, ya en ese otro, podíamos decir, en ese otro país, realmente cuando uno mira el original, lo que da a entender es que se fue a otro planeta. Pero eso es otro rollo. La cosa es, él se fue a otro lugar. Y entonces al llegar allá se casa y empieza a tener descendencia. Su primer hijo es Enoc. Entonces dice la palabra, bueno, aquí tengo el verso. Dice Génesis capítulo 4 verso 16: y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. En el verso 17 dice: y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, el primogénito de Caín. El primer hijo de Caín es Enoc. Y entonces dice la palabra: y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. ¿Saben qué? Ustedes pueden leer todo Génesis y se van a dar cuenta de eso. Nadie antes de eso había construido una ciudad. La primera ciudad que aparece en la Biblia, que fue edificada, que fue construida, es esta ciudad llamada Enoc, que fue construida por Caín. Entonces, miren, aquí empezamos a ver. Caín va a irse por el lado de las tinieblas. Caín se fue de la presencia de Dios y entonces Caín es uno que se rebeló contra Dios. Y entonces Caín viene y dice: bueno, yo voy a construir una ciudad. ¿Por qué no aparece que Set construyó una ciudad?
Ustedes pueden buscar en la Biblia, no les va a aparecer ahí que Set construyó una ciudad. Caín construyó una ciudad. Edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Verso 18. A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Entonces, Enoc es hijo de Caín. Irad es el nieto de Caín. Y entonces aparece Mehujael. Este es el bisnieto de Caín. Y todavía sigue y dice, y Mehujael engendró a Metusael. Metusael vendría a ser el tataranieto. Y todavía hay otro. Y Metusael engendró a Lamec. Dice el verso 19. Lamec tomó para sí 2 mujeres. Miren cómo va la cosa acá. Caín, un asesino. La primera ciudad que aparece en la Biblia fue edificada por un asesino. Y entonces viene la descendencia de Caín. Y entre su descendencia aparece un hombre llamado, que es el tataranieto, o no sé cómo, ya ni sé cómo se llama, pero es de su descendencia. Y este Lamec se convierte, es el primero, podríamos decir, hermano, que tiene 2 mujeres. Por primera vez aparece alguien con 2 mujeres. ¿Cómo se llama ese pecado? ¿Cómo le llamaríamos? Eso. Tiene varios nombres. Pero uno, por ejemplo, se mete con otra mujer, ¿cómo se llama? Adulterio. El primer adúltero es de la familia de Caín. Entonces ya hay un asesino que construye una ciudad. Ahora aparece un adúltero. Y tiene otro nombre también, que tiene varias mujeres. No me acuerdo. Ustedes sí se acuerdan. Y dice, el nombre de una esposa era Ada y el nombre de la otra era Sila. Entonces, entre los hijos vamos a ver, el hijo, regresemos aquí, vamos a ver. En el verso 17 dice, y Caín conoció a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Y vamos a ver, no, en el siguiente. Y a Enoc le nació Irad. Irad significa fugitivo. Hermano, ¿quién le va a poner a un hijo un nombre que significa fugitivo? Pero es que a ellos es como hacen honor a su pecado, hacen honor a su maldad. Caín dice, yo soy un fugitivo porque asesiné y ahora me pueden matar, pero ya tengo una marca para que no me maten. Hermanos, hay gente que ni los pueden meter presos. Aunque los vayan a demandar, aunque los acusen, aunque hayan evidencias, hermanos, no los pueden meter presos, porque resulta que el juez es su familia, resulta que el presidente es su primo, y entonces tiene cuello. Digamos, es un diplomático, inmunidad. Entonces Caín tenía inmunidad, nadie lo podía matar. Y entonces dice, bueno, a mi nieto que le pongan fugitivo. Al bisnieto. En hebreo es la palabra Mehujael, que significa golpeado por Dios.
golpear o frotar, borrar, alisar, deshacer, destruir, exterminar, raer. O sea, desde ahí se puede ver, ¿qué les importa? Que hacen honor a su nombre. Avancemos porque si no, no termino. Entonces dice Génesis 4:20: y Ada, la otra mujer de Lamec, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Vuelvo a insistir, ustedes busquen qué fue lo que hizo, digamos, qué hicieron los descendientes de Set. No va a aparecer nada. ¿Qué pasó? Solo eran consumidores. Estos fueron los primeros que habitan en tiendas, los primeros que empezaron a construir casas. Solo que todavía no se conocía el hierro, no se conocía no habían inventado qué sé yo, qué cosas, el cemento, ¿eh? Entonces ellos hacían tiendas. Los primeros, tal vez la gente antes solo se acostaba así debajo de un árbol y ahí vivían, pero estos empezaron a fabricar tiendas y a habitar en tiendas. Y fueron los primeros en domesticar ganado. Entonces estos tenían, hermanos, esta gente empezó a tomar el monopolio de la construcción, de la ganadería, por lo tanto, el monopolio de la alimentación. Y si seguimos viendo, 4:21: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Hermanos, esto me sorprende, realmente me sorprende. ¿Cómo es posible que los primeros músicos sobre la tierra fueron los descendientes de Caín? Pero ellos no inventaron la música para alabar a Dios. Ellos estos tenían la industria del entretenimiento. Entonces tenían la industria de la construcción, la industria de la alimentación, la industria del entretenimiento, y los descendientes de Set solo para consumir. No hacían nada. No digo que no hacían nada, trabajaban, pero realmente ¿quién tenía ahí el poder adquisitivo? Entonces dice el verso 22: y Sila, la otra mujer, hermano, la otra mujer de Lamec, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Alguien se recuerda cuándo fue la época del hierro? Pregúntenle a Google, ¿en qué año fue la época de hierro? Yo necesito ese dato porque están confundidos. La época de hierro va a decir no sé qué año. ¿Alguien ya lo tiene? Karencita. Según Google, dice la edad de hierro de los 750 a 100 antes de Cristo se configura como el último periodo de la prehistoria a partir del sistema de las tres edades. Del 50 al 100 antes de Cristo. ¿Perdón? Del 100 al 350. ¿Ustedes creen que Génesis 4 pertenece a esa época? Génesis 4 es hace 6,000 años. Entonces hay que corregir a la ciencia.
porque están equivocados. Los descendientes de Caín, eso estamos hablando antes del diluvio. Los descendientes del Caín ya dice que eran artífices, o sea, construían cosas, no simplemente descubrieron el hierro, ellos tenían arte en el hierro, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es más, la ciencia va a decir que la época del bronce fue mucho después del hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Pero la cosa aquí es, ¿qué les dejaron a los demás? Construcción. Aquí ya hierro es construcción formal. Entonces ellos tenían la industria del hierro, del cobre, del bronce, la industria de la música, del entretenimiento, la industria que ahorita sería una de las grandes potencias de la alimentación, de la ganadería, construcción. Hermanos, tenían esta familia de Caín, tenían el monopolio. Y si seguimos leyendo, miren lo que dice, comparamos esto que hemos visto y lo comparamos con Lucas capítulo 16, verso 8. Y alabó el amo del mayordomo malo. Este es un mayordomo malo. ¿Y qué dice del mayordomo malo? Porque los hijos de este siglo, los hijos de este mundo, si quieren verlo de otra forma, los hijos del diablo, son más sagaces, son más astutos, son más pilas. En el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hermano, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Será Dios? No, porque Dios nos dijo a nosotros: sojuzgad la tierra, ejercer dominio sobre todo. Nos hizo a la imagen de Él, nos hizo creadores, nos hizo poderosos. Es más, dice la Biblia, ustedes son dioses con D minúscula. Vosotros sois dioses, porque nos hizo a su imagen. Nosotros, la iglesia de Cristo, no solo somos hechos a su imagen, tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Denle fuerte ese aplauso a Dios. Pero entonces preguntémonos, ¿qué está pasando? Me gustaría revisar si hay alguna encuesta. Seguramente ya hay un estudio. ¿Cuántos cristianos versus no cristianos se gradúan de la universidad? ¿No será que la gente que no conoce a Dios se pone más pilas en la universidad? ¿A cuánta gente conoces que se ha graduado de la universidad que no es cristiano? ¿Y cuántos hijos de Dios se están graduando de la universidad? A mí me interesa revisar eso, porque bíblicamente se puede ver, hermanos, y esto no es lo que Dios quiere. ¿Cómo
¿Cómo hacer eso? Que Dios nos da de su espíritu. Y dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la gente que no tiene ese espíritu sobresale más que nosotros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, hermanos? Dice, eso lo dice Lucas. Porque los hijos de este siglo son más sagaces, son más, hermanos, son más astutos que los hijos de la luz. El Salmo capítulo 73. Vamos a ver. No, este está malo aquí. Bueno, vamos a Génesis capítulo 8, verso 15. Bueno, sí, es que comparado con lo que hemos visto, tiene razón el Salmo 73:2, que dice: en cuanto a mí, el salmista lo pudo ver, hermano. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar al ver que la gente perversa, que la gente sin temor de Dios le va bien. Génesis capítulo 8, verso 15. Toda esa generación de Caín se terminó en el diluvio. Dios bendijo a Adán y a Eva, y que los hijos, Adán y Eva, es, digamos, los hijos de Dios. Pero hubo uno que se desvió, se fue de la presencia de Dios, y él hizo cosas grandes. Y los que se quedaron en la presencia de Dios, como que se durmieron. Pero viene Dios, entonces levanta, miren, dice acá Génesis 8:15. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de las aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Lo que Dios está diciendo ahí es: tú, Noé, eres un segundo Adán. Así como bendije a Adán en el huerto, te estoy bendiciendo a ti otra vez. Ya destruí con un juicio toda la gente anterior. Vamos a empezar de nuevo. Hay un reinicio. Te voy a bendecir. Le vuelve a dar la bendición que le dio a Adán y a Eva. Y entonces dice en el capítulo 9, verso 20. ¿Cuánto tiempo ya pasó después de que salieron del arca? Aquí es un capítulo, pero en la vida real, ¿cuánto tiempo sería? Noé sale del arca y dice que plantó una viña. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto tiempo tarda la vid en dar fruto? No fue instantáneo, eso pasó el tiempo. Pasaron meses. No solo sembró la vid, pasó el tiempo, creció, dio flor, dio fruto, recogió el fruto, lo preparó, sacó el jugo de la uva, y entonces ya hubo vino. Y entonces dice, plantó una viña. A ver, hermano, ¿de qué tamaño era el terreno que le dieron a Noé? ¿Cuántos metros le han de haber dado? Le dieron toda la tierra. Toda la tierra es tuya, Noé, con tu familia. Y viene Noé
y planta una viña. Hermano, si a ti te dan toda la tierra, ¿qué haces? Mi suegro hubiera dicho: aquí siembro plátano, aquí siembro maíz, aquí siembro buen café tendríamos. Hubiera sembrado caña de azúcar y de todo. Pero viene Noé, miren hermano, es que ese Noé dan ganas de agarrarlo, hermano. Viene Noé y planta una viña. Hay mucho trabajo, ¿para qué tanto? Una viña. Wow, por lo menos hizo algo, ¿verdad? Pero cuando recoge el vino, se embriagó, se emborrachó y se desnudó en su tienda. ¿Cómo? Miren, Noé aparece en Hebreos 11 como los héroes de la fe. Pero hermanos, esto, ¿cómo podríamos decir qué clase de hombre de negocios era Noé? Es como aquel que se va a trabajar todo el mes, le dan su sueldo, solo recibe su sueldo y mira la billetada, ¿va? Y llama a su familia: prepárense que nos vamos a comer. Y se mató la mitad del sueldo en una noche. Y el resto del mes, aguanten hambre, muchachos, que nos fuimos a disfrutar. Entonces, así veo a Noé. Y entonces dice el verso 22: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Verso 23: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y dice uno de los versos: pero que cuando Noé se despertó, cuando le pasó la borrachera, se dio cuenta de lo que le había hecho su hijo menor. Entonces ahí no fue simplemente que lo miró desnudo. Ahí el otro día él despierta, y ya despierto y dice: aquí algo me hicieron. Y entonces él termina maldiciendo a su hijo Cam. Bueno, no a su hijo Cam, realmente a quien maldijo fue a su nieto. Cam es el padre de Canaán, y Noé maldice a Canaán. Ahí lo vamos a ver en el verso de un rato. Pero entonces miren, pues, hasta ahorita vamos viendo cómo toda la descendencia de Caín hicieron un monopolio. Después aparece la descendencia después se destruye todo, comienza de nuevo, y Noé, en vez de hacer algo grande, echa a perder todo. Los descendientes de Sem. Ahora regresamos otra vez. Sem es el otro hijo de Adán y Eva, es el hermano de Caín. Entonces aquí están los descendientes. Sem engendró a Arfaxad, Arfaxad a Sala, Sala a Eber, Eber a Peleg, Peleg a Reu, y Reu a Serú, Serú a Nacor, Nacor a Taré. Y de Taré nacieron 3 hijos: Nacor, Abraham y Harán. Entonces viene Dios y de esos 3 hijos toma a Abraham. Y entonces de Abraham nace Isaac.
Entonces miren pues, Noé era descendiente de Sem. Dice que Noé era un hombre justo. Dice que Noé no tenía contaminación en su genética, era de la línea de Sem. Aquí no aparece, pero era de la línea de Sem. Y entonces pasa el tiempo, pasa el diluvio, pasan los años, y entonces ya Dios llama a Abraham. Dice Génesis capítulo 15, verso 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Otra vez el Señor bendijo a Adán y Eva, bendijo a Noé y a su familia, pero igual se echa a perder. Entonces viene Dios ahora dentro de toda la humanidad. Ahora aquí hay millones de gente. Entre toda la humanidad viene Dios y va a buscar a un hombre, va a buscar a Abraham. Y entonces lo llama. Ustedes saben que lo llama. ¿Saben si tengo este verso acá? Más adelante lo tengo. Génesis capítulo 12, verso 1, se los voy a leer de una vez. Viene Dios y llama a Abraham y le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Viene Dios y dice: a este lo tengo que sacar de aquí, porque si lo dejo aquí va a terminar contaminado igual que todo el mundo. Lo tengo que sacar y voy a empezar otra nueva creación con él. Pero regresemos y después lo vemos. Entonces aquí Dios bendice a Abraham. En el verso 5, Génesis 15, 5, dice: miren lo que hace Dios con Abraham. Y lo llevó fuera, lo sacó de su casa, lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Empieza entonces otra vez el Señor a bendecir, a bendecir y a bendecir. Dice, bueno, ahí ya Dios toma a Abraham, lo bendice. Pero regresemos a donde dice Génesis 9:21: y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. En el verso 24 y 26 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán. Pero el hijo de Noé era Cam. Canaán era su nieto. Aquí es: ¿por qué no maldijo a su hijo, que era el que había hecho el daño? Maldijo al nieto. Porque cuando salieron del arca, Dios bendijo a Noé y a todos sus hijos. Los bendijo. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Pero entonces Noé dice: a este ya no lo puedo maldecir porque este es bendito de Jehová. Pero a su hijo sí. Maldijo a Canaán: siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Y entonces ahí es donde ya Dios llama a Abraham. Ahí es donde Dios le dice, pero Dios dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela, no quiero que te mezcles con nadie más, te tengo que sacar de acá. ¿Por qué lo sacó de ahí? Porque, hermanos, yo creo que ahorita ya podemos comprender aquí el rema. La simiente de Caín. No es la simiente de Caín. ¿Cuál era mi tema? ¿Se recuerdan?
El sistema de Caín. El sistema de Caín. ¿Cuál es el sistema de Caín? ¿Alguien ya descubrió cuál es el sistema de Caín? Miren, Caín, aparece uno ahí que presentó una ofrenda mejor que él. ¿Cómo reaccionó él? Lo quito de mi camino y ya. Este es mejor que yo, lo quito de mi camino y yo soy el mejor. Y entonces empieza Caín se dice, bueno, yo no quiero a Dios en mi vida. Hermano, él salió de la presencia de Dios, lo leímos, salió de la presencia de Dios y se fue a la tierra de Nod. Cuando llegó allá, dice, edificó una ciudad. ¿Lo hizo con la ayuda de Dios? Lo hizo solo. Lo hizo con sus propias fuerzas. Y entonces viene ya la descendencia de Caín. Fueron los que empezaron a hacer tiendas sin necesidad de Dios. Fueron los que descubrieron el hierro, el bronce, lo trabajaron, fueron artífices, hacían arte con eso. No buscaron a Dios, con sus propias fuerzas lo hicieron. Y podemos ver, tenían ganadería, ellos tuvieron el monopolio de todo, pero ellos se puede ver, hermanos, se puede ver. Yo no necesito de Dios, yo lo puedo hacer con mis propias fuerzas. ¿Cuánta gente hay así? ¿Cuánta gente hay así? Que dice, no, yo no necesito de Dios. Eso de estar orando, ¿para qué? Lo que tengo que hacer es ponerme las pilas para estudiar, tengo que trabajar, tengo que ahorrar, tengo que hacer esto. Y sacan a Dios de su vida. Ese es el sistema de Caín. Sacan a Dios de su vida y entonces ellos dicen, con mi fuerza, con mi poder he logrado todo esto, no necesito de Dios. Por eso decía el salmista, me dio envidia ver cómo los malos prosperan. Pero ¿cuál es pero si ustedes siguen leyendo el salmo ahí, era que el salmo 82. Pero dice, pero cuando me fui al templo, cuando me congregué, cuando entré al templo de Dios, dice, me di cuenta, perdón, ese es el Salmo 73. Dice, cuando entré al templo, ahí entendí que los malos, que los que no tienen temor de Dios, pueden prosperar en gran manera, pero Dios los destruye de un solo. ¿Cómo quedó Caín? Génesis 6, el diluvio. Se acabó Caín. ¿Cómo quedó Set? Quedó Noé. Y de Noé, Sem. Y la descendencia de Sem, Abraham. Y Abraham, entonces Dios dice, bueno, ahora les voy a mostrar algo diferente. El sistema de Abraham. ¿Cuál es el sistema de Abraham? Creo que no me va a dar tiempo de terminar, así que se los digo rapidito. El sistema de Abraham, ¿qué le pasó a Abraham? ¿Por qué prosperó Abraham? Porque Abraham prosperó. Abraham se hizo el hombre más rico del mundo de aquella época. Dios le dijo, tu descendencia va a ser así, te voy a bendecir y vas a ser de bendición a otros. Y Abraham le creyó. Sistema de Abraham, fe en Dios. Fe en Dios. Tenemos que creerle a Dios. Si tú no le crees a Dios, entonces sacas a Dios de tu vida y dices, yo tengo que hacerlo con mis propias fuerzas. Dios dice, te voy a abrir las ventanas de los cielos. Y si no lo crees, no diezmas ni ofrendas, y las puertas, las ventanas de los cielos no se te abren. Dice la palabra, yo iré delante de ti y romperé puertas, haré pedazos los cerrojos, allanaré la tierra para que camines y no te tropieces.
Pero si lo crees, si no lo crees, dices, no, mejor no. Le dicen a Josué, vas a ir a conquistar Canaán. Vas a ir y vas a conquistar y vas a entregar, vas a dar heredad a todo mi pueblo. Pero le dicen a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y entonces le dicen después, este libro de la ley no se apartará de tu boca, meditarás en él día y noche. ¿Y qué dice después? Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Por qué no tiene éxito? Porque no le cree, porque no sigue a Dios y prefiere dejar a Dios a un lado. Y Dios nos está diciendo, no sigas el sistema de Caín, sigue el sistema de Abraham. Abraham por fe, y Abraham se hizo rico. Después viene Abraham y entonces empieza, ¿qué empieza? Abraham salió de su pueblo, dejó a su parentela, porque si no iba a seguir en el mismo sistema del mundo, en el mismo sistema de Caín. Se sale de ahí para empezar el sistema de Dios. Y entonces llega Abraham a tierra de Canaán y empieza a hacer pozos. Abraham llega al desierto, hermanos, no había agua. Y entonces llega Abraham y dice, bueno, aquí no hay agua, voy a hacer pozos. Y él decía, el Señor me está mostrando que aquí hay agua. Le creía a Dios y había un pozo y había abundancia de agua. Venían los filisteos y decían, no, esa agua es nuestra, se lo quitaban. Y Abraham decía, quédense con eso, yo voy a abrir otro pozo. Y llegó a otro lado, abría y encontraba agua. Pero porque él tenía su fe en Dios, él decía, Dios me llamó, poderoso es aquel que me llamó y cumplirá su palabra en mí. Y Dios lo bendijo, hermano. Y Dios lo bendijo. La verdad que qué tristeza no poder enseñarle los versos. Pero ya, yo creo que el rema ya lo captamos, ¿verdad? Muere Abraham, se queda Isaac. Y dice que la gente había sellado los pozos que abrió Abraham. Y viene Isaac y empieza a abrir de nuevo los pozos. Pero ¿qué quiere decir abrir pozos? Buscar el agua. El agua de la palabra. El fluir del Espíritu Santo. Isaac también se hizo poderoso y rico. Ahí ya no hubo tal que los malos, hasta que hubo alguien que le creyó a Dios. Hasta que hubo alguien que dijo, Dios me dijo, y yo lo hago. Miren, en una ocasión hay hambre en todo el mundo. Hay una hambre tan terrible. Ni siquiera yo tengo hambre ahorita, pero en ese tiempo había un hambre terrible. Isaac estaba pasando esa hambre terrible en ese tiempo. Y entonces Isaac dice, me voy a Egipto, porque allá ya me contaron que allá hay comida. Y entonces Isaac empieza como que a recoger todos sus chunches, y se le aparece al Señor y le dice, no desciendas a Egipto, quédate donde yo te diga. Y entonces dice que Isaac se quedó allí en ese lugar. No llovía, había sequía. Y entonces Isaac dice, bueno, Dios me dijo que me quedara. Y empieza a sembrar.
preparó la tierra seca, puro polvo, y empezó a echar semilla. Los filisteos se burlaban de él. Ese está loco, en vez de comer la semilla que tiene, la está tirando en el suelo. Y él empezó a sembrar y a sembrar y a sembrar, y dice que ese año recogió al 100%. Pero cualquier otro que hubiera hecho, ¿cómo voy a sembrar? Y que estuviera loco. Pero él dijo: Dios me ordenó que me quedara aquí, y si me quedo aquí me va a bendecir. Entonces dejemos el sistema de Caín, metámonos en el sistema de Dios. El sistema de Dios, tenemos el ejemplo de Abraham. Termino con algún verso de acá. Génesis capítulo 1, versos 3 al 5. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios. Aquí es: dijo, vio y llamó. Para nosotros es: yo leo, yo lo veo con mis ojos espirituales, es fe. Yo lo leo, yo lo creo, yo lo declaro. Ese es el sistema de Dios. Yo lo leo, lo veo con mis ojos espirituales porque tengo fe en lo que ahí dice, es cierto, y lo declaro que así va a ser. Es lo que hizo Isaac cuando sembró y no llovía. Entonces, hagamos nosotros lo mismo. El Salmo 73 que les había dicho dice: en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, hasta que entré en el santuario de Dios. Verso 17: entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Ese es el fin de los malos. Pueden prosperar un tiempo, pero viene el juicio de Dios y se acaban. Nosotros podemos prosperar quizás más lento, más despacio. Porque, hermanos, tan facilito es prosperar robando, vendiendo cosas prohibidas. Pero si lo hacemos como Dios quiere, despacio, pero permanecemos. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, sella esta administración en cada corazón, Señor. Que nos volvamos a ti de todo corazón, que leamos tu palabra, que la creamos y que la declaremos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.